salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Y espérame un segundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes con temas muy interesantes que ustedes y la sociedad deben saber. El día de hoy me acompaña el magíster Edison Mendoza, con quien vamos a tratar un tema muy interesante, el tema de los deportes. ¿Quién de ustedes conoce acerca de los deportistas, las actividades? Y bueno, vamos a conocer más acerca del Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Muy buenas tardes, magíster. Muy buenas tardes, estimado amigo. Un gusto saludarlo a la distancia. Gracias por esta entrevista, por permitirnos al observatorio darle a conocer a la opinión pública cuáles son las actividades que hace este observatorio. Sí, es algo que nos llama la incógnita, me llamó mucho la atención escuchar el Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Vemos que hay observatorios de anticorrupción, el Observatorio de las hidroeléctricas, el Observatorio de las telecomunicaciones, y es la primera vez que escucho ese término, Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Observatorio del Deporte Ecuatoriano y por qué nace? Efectivamente, estimado Ronald, el nombre completo de este observatorio es el Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de las Políticas Públicas del Deporte Ecuatoriano. Este observatorio está legalmente constituido hace casi 5 años atrás por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se constituye en virtud de presunciones de actos de corrupción y mal manejo del recurso público a nivel de los organismos deportivos y que esos recursos públicos no están siendo bien invertidos y distribuidos de manera correcta hacia el fomento deportivo, que es la razón de ser de los organismos deportivos. Es ahí en donde nace el tema de la vigilancia del cumplimiento de la política pública al deporte ecuatoriano. A ver, no sé si esto tenga algo que ver con los deportistas que se quejaron que no hay apoyo. Vemos que hay inversión, se escucha de inversión hacia el deporte. Se ven también centros de entrenamiento que se crearon y prácticamente se ve sin uso. Se ven instalaciones deportivas que están deterioradas. ¿Qué es lo que hace exactamente? Vigila todos estos temas, tanto el financiamiento, entre comillas, que dice que se dan a los deportistas y no se dan.
se vigila el tema del uso? ¿Qué es lo que qué es lo que se puede hacer desde este centro, desde este observatorio? Efectivamente, nosotros, de acuerdo a la normativa del instructivo de creación de los observatorios, nosotros vigilamos la buena inversión del recurso público a favor de los deportistas. Lógicamente que el tema de obras no se queda atrás, porque si hay una organización deportiva que contrata la construcción de un edificio o de un escenario deportivo, pues están involucrados recursos públicos y nosotros tenemos la facultad de poder evaluar la buena inversión de ese recurso en ese escenario deportivo, ¿no? Justamente nosotros tenemos la facultad de observar casi alrededor de 700 organismos deportivos a nivel del país que se financian con recursos públicos, solo los que se financian con recursos públicos. Equipos de fútbol absolutamente no es nuestra competencia porque son clubes privados que se financian con recursos privados. Nosotros observamos ligas deportivas cantonales, asociaciones por deporte, federaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas por deporte y comité paralímpico y comité olímpico, que son organismos privados pero con finalidad pública y social y que se financian con recursos públicos. Cuando hablamos del deporte en sí, pertenecen también estos centros como los lugares de boxeo que, voy a mencionarte los que conozco, los que están, estos centros de entrenamiento, creo que son, no sé si son provinciales, donde están las piscinas en Miraflores, lo que está en este centro de boxeo en Cotocollao, hablamos uno que hay una piscina acá en el Parque Inglés. ¿Estos lugares también se fiscaliza desde el observatorio? Efectivamente, porque todos estos lugares están construidos con recursos públicos y están bajo la administración de Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces, si nosotros recibimos denuncias de padres de familia, recursos para el ingreso a estos escenarios y nosotros no vemos que ese recurso público se está invirtiendo en la mejora de esos propios escenarios deportivos, nosotros intervenimos, porque claramente la ley del deporte en su artículo 23 determina que los recursos de autogestión que reciben las organizaciones deportivas tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora de los escenarios deportivos. No pueden ser utilizados para otros fines, pero sin embargo, por el desconocimiento a la ley que no le exime de responsabilidad a nadie, lamentablemente por la improvisación de la cantidad de supuestos dirigentes deportivos que tenemos en el Ecuador, de todo ámbito, y eso es el 98% de improvisación de gente que no tiene ningún grado de conocimiento de la ley del deporte, del reglamento, peor de gestión y administración deportiva, que se meten a ser supuestos dirigentes deportivos y que no invierten adecuadamente esos recursos económicos. Cuando mencionaste concentración deportiva, se me vino inmediatamente algunos actos de corrupción que pasaron hace años atrás que decían que se invertía en los deportistas, no estaban las instalaciones adecuadas. No sé si actualmente sean en esos temas, pero ya hubo un tema hace años atrás del tema de concentración deportiva en donde habían sueldos excesivos a ciertos entrenadores, podría decirse así, no estoy seguro muy bien cómo funciona. Y para otros no había casi nada de fondos para otras actividades que estaban dentro de las mismas instalaciones de la concentración deportiva. Efectivamente, así funciona la improvisación. Lamentablemente, económicos en disciplinas deportivas en donde el presidente de dicha asociación o de dicho comité ejerce una presión o tiene un voto dirimente dentro del directorio de Concentración Deportiva de Pichincha o de cualquier organismo deportivo. Es por eso que nosotros en la ley del deporte, cuando se discute en la asamblea, nosotros estamos planteando una gran reforma institucional y estructural en la ley del deporte hacia los organismos deportivos, porque la conformación de los organismos deportivos es una estructura vieja y caduca que ya no tiene razón de ser, porque existen muchísimos conflictos de intereses, tanto en el ámbito de la conformación de una asamblea de un organismo deportivo como el propio directorio. Son gente que provienen de organismos deportivos, llegan a los directorios y a favor de ¿qué? De jalar agua para su molino. Efectivamente, los escenarios de Concentración Deportiva de Pichincha y casi todos los escenarios de la República del Ecuador, de todos los organismos deportivos, están en absolutas ruinas. ¿Por qué?
porque justamente no hay el control del ente rector, que es el Ministerio del Deporte, que esos recursos estén bien invertidos como lo manda la ley del deporte, el artículo 23. Y contratan auditorías privadas, y estas auditorías privadas, luego de hacerse la auditoría que llega al ministerio, todo está bien, y resulta que no es cierto, porque si las auditorías privadas que los contratan o los administradores de los organismos deportivos dicen que el recurso es bien invertido, entonces es por qué nos preguntamos por qué los escenarios deportivos están que se caen a pedazos. Entonces es falso, es absolutamente mentira. O sea, son informes mentirosos, son auditorías contratadas por los organismos deportivos que le ponen al presidente de que todo está bien cuando todos sabemos que es mentira. Si es verdad, los escenarios deportivos estuvieran en óptimas condiciones, y eso es absolutamente mentira. Concentración Deportiva de Pichincha, nosotros hemos tenido comunicación con el actual presidente, el licenciado Luis Ángel Pavón. Efectivamente, él nos ha invitado que el observador a Concentración para hacer una visita de escenarios deportivos frente a la inversión que está haciendo Concentración Deportiva de Pichincha en mejorar los escenarios, lógicamente partiendo por infraestructura de baños, servicios higiénicos, darles un poco de mejores condiciones hacia los escenarios deportivos para el acceso de los deportistas, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos casos si se detecta entes de corrupción como Observatorio del Deporte Ecuatoriano? ¿Qué pueden hacer o cómo las personas pueden acudir si detectan un ente de corrupción? ¿Qué pueden hacer? Bueno, nosotros no somos autoridades, pero sí en los informes que generamos nosotros, los observatorios, de toda clase de observatorios, son vinculantes, lo dice el instructivo para la conformación de observatorios del Consejo de Participación Ciudadana. Si no, caso contrario, no tienen razón de existir estos observatorios, son informes vinculantes. Cuando las personas nos denuncian, nos llaman, nos escriben al correo, nos llaman y nos denuncian de que sus hijos están siendo maltratados, de que no se les da los viáticos, de que se les trata mal en la alimentación, en las competencias, les hacen dormir 2 o 3 niños en una cama. Todo eso son actos de corrupción, todos son actos de corrupción. Nosotros lo que hacemos es, a base de esa denuncia, hacer requerimientos de información pública a los organismos deportivos involucrados ya con esos datos, y con toda esa información nosotros con los equipos técnicos lo que hacemos es una revisión minuciosa y generamos un informe con todas las pruebas que hacen presumir esos actos de corrupción, y enviamos al Consejo de Participación Ciudadana. Hasta ahí llega nuestra función. No somos autoridades nosotros para sancionar ni nada por el estilo. Es el Consejo de Participación Ciudadana la autoridad competente que debe hacer una reinvestigación, una valoración de nuestro informe de las pruebas y derivar ese informe a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía General del Estado si se trata de delitos penales. Si son situaciones administrativas, a la Contraloría General del Estado. Así funciona el sistema y el mecanismo. Sí, obviamente, cuando nos mencionas todo este trámite que toca hacer o que deben hacer, que se debe cumplir los procesos, es cuando las personas prácticamente se desilusionan, se desaniman de hacer estos procesos porque ven que es más engorroso hacer el proceso y no pueden desarrollarlo. No sé si me equivoco, me corriges. Para eso se crea el observatorio del deporte, para que cuando las personas detecten esto lo puedan hacer por medio del deporte, del observatorio, y el observatorio haga las denuncias y plantee todos estos temas. ¿Me corriges si me equivoco? Sí, sí, efectivamente, así es como funciona, así es como funciona. Para que la persona no se exponga, porque siempre hay peligro en este tema para la persona. A veces son trabajadores propios de los mismos organismos deportivos que están cansados de este tipo de cosas, pero que no pueden denunciar por temor, por represalias, porque lo sacan de los trabajos. Entonces es ahí en donde el observatorio se convierte en la voz de los que no tienen voz en el ámbito del deporte ecuatoriano, ¿sí? Hacemos una gran gestión sobre ese tipo. Entonces nosotros recibimos las denuncias, guardamos absoluta reserva de las fuentes de información, porque es nuestra obligación hacerlo para no poner en riesgo absolutamente a nadie. Nosotros, mediante los procesos de investigación, no involucramos nombre de ninguna persona que nos haya brindado la información o los documentos o la denuncia. Nosotros la asumimos como un proceso propio del Observatorio del Deporte Ecuatoriano, bajo su metodológico de investigación, ejecutando normas que son propias de la investigación, ¿no?
Entonces, nosotros somos los que nos encargamos de impulsar esos procesos hacia la autoridad competente. Somos nosotros los que ponemos el pecho a las balas frenteando a estos presuntos acción, a las personas que están involucradas con nombres y apellidos y a las instituciones, como lo hemos hecho con los ex ministros del deporte, con Andrea Sotomayor, con Sebastián Palacios, con María Belén Aguirre, que era la viceministra, y con este inmerso este sistema. Sabemos que, bueno, hay inversión para todas las áreas. Lamentablemente vivimos en un país tan corrupto que cada persona que ingresa al poder busca de alguna manera llevarse algo para ellos y que sufran los que no tienen plata, que sufran los pobres que no pueden denunciar, que sufran las personas que tienen que beneficiarse de esto y no pueden beneficiarse y al final del día no tienen los recursos. En todas las áreas vemos que hay estos entes de corrupción. ¿Cómo se detecta estas corrupciones? Efectivamente, el deporte no es la excepción y nosotros lo hemos denunciado públicamente. El deporte no es la excepción y el deporte, al ser una área estratégica que va enfocado a conseguir una mejor calidad de vida del ciudadano, del niño, del adulto mayor, efectivamente acá hay un gran disfraz, porque todo el mundo dice, ah, no, el deporte es valores, el deporte es salud, es vida, y la gente como que no le para mucha zona de que acá hay una cloaca de corrupción inmensa que llega a tal punto como más o menos la corrupción que se maneja en las áreas petroleras, en el sistema, en ese sistema que es muy, muy fuerte la corrupción porque hay mucho recurso económico. El deporte no es la excepción. En el deporte también hay una corrupción inmensamente. Y nosotros hemos denunciado que aquí hay dirigentes deportivos que entran con calentador y camiseta, que lógicamente no es ofensa para nadie. Llegan con una bicicleta o una moto y después de 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, tienen carro, casas, haciendas, mansiones, señor. ¿De dónde? Y dedican todo su tiempo, las 8 horas del día, las 24 horas, los 30 días o 31 días del mes, los dedican al ente deportivo en donde ellos son electos presidentes. Oiga, pero si los presidentes no tienen sueldo, pues los dirigentes deportivos no tienen sueldo, solamente lo que tienen es un reconocimiento por cada sesión que hacen. Pero eso no es demasiado. A ver, si a la semana hacen una sesión, son 4 al mes. Si cada sesión cuesta $50, son $200. ¿Y de dónde tienen un patrimonio de $300,000 cuando sabemos todos que hace 5 o 6 años atrás tenían un patrimonio menos de $15,000? Pues? Y le estoy hablando porque nosotros tenemos una investigación en curso en contra del ciudadano Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Este ciudadano en el 2015-2016 tenía un patrimonio menos de $16,000 y ahora nosotros conocemos que tiene un patrimonio de más de $300,000. Imagínese usted. ¿Y cómo se hace? Que nos dé la clave de la clave de hacerse millonarios, porque pues, muchos seguimos luchando. Fácil. En los organismos deportivos construyes escenarios deportivos, haces mantenimiento de escenarios deportivos, de piscinas, compras uniformes para los deportistas. Hay instituciones que tienen comedores. Ahí está el negociado. Hay instituciones que tienen recorrido transporte. Ahí está el negociado. Ah, el transportista te cobra, qué sé yo, $25,000 al mes por hacerte el recorrido. Ya. Ah, claro, eso viene en factura, pero lo que le pagas al transportista son $15,000, pues. El mantenimiento de la piscina te cuesta $15,000, te ponen en la factura, pero lo que te cuesta son $5,000. Así funciona el sistema corrupto en el sistema deportivo ecuatoriano. Ah, los uniformes, la confección de uniformes, como la ley dice que tienes que tener 3 proformas, claro, mandas a tus acólitos que te saquen 3 proformas de casas comerciales que son de tus mismos allegados, de tus mismos familiares, de los mismos compañeros del directorio, sacan 3 proformas, en comilla, le ponen 35, 45, 49, cuando me lo compras en 45 te vale $20. Así funciona el sistema corrupto del sistema deportivo ecuatoriano y es así como se hacen millonarios. El sistema del recurso de autogestión, del alquiler de los escenarios deportivos que se alquilan para conciertos en $5,000, $6,000, tú los vas a ver facturados en $1,000 o en $1,500. ¿A dónde se va el resto de plata? Al bolsillo y a cuentas personales de muchos dirigentes deportivos que nosotros tenemos muchas investigaciones abiertas sobre esos hitos que te estoy dando. Es lastimoso ver la corrupción que existe, pero hay un lugar donde hay más corrupción que en ningún otro lado,
y se dice que las ligas barriales tienen más corrupción. ¿Qué se puede hacer desde el observatorio hacia las ligas barriales? Efectivamente, bueno, nosotros no hemos ejecutado ningún proceso por el momento con relación al recurso público que va a las ligas barriales. Tenemos de los recursos que ingresan, tanto los recursos públicos que ingresan a las ligas barriales, como de los recursos de autogestión del alquiler de los escenarios deportivos, de los estadios, de las entradas que les cobran a los padres de familias, etcétera, etcétera. Y sabemos que entran bastantes cantidades de dinero en cada liga parroquial de Quito, porque recordemos que hay tantas ligas parroquiales y unas ligas parroquiales reciben poco recurso económico del Estado, otras reciben más, pero en cambio sus ingresos a nivel de actividades deportivas, de campeonatos de fútbol que hacen, son sumamente bastante fuertes. No hemos logrado nosotros poder todavía llegar a ese sistema porque le digo, son casi 700 organismos deportivos que se financian con recursos públicos, en donde están las ligas barriales y parroquiales, pero lamentablemente nosotros no tenemos demasiada gente como para decir vamos a llegar allá. Le hemos puesto mayor grado de atención a los organismos deportivos más grandes, en donde efectivamente hay más, y de donde hemos recibido denuncias también, porque esto también es un damos incidir en nada si no existe una presunción o no existe una denuncia o gente que diga, ¿sabes qué? Esto está pasando, pero además de decirnos esto está pasando, tienen que darnos algunos indicios. A ver, ¿sabes qué? Firmar un contrato de compra de esto y sabemos que por ahí se llevaron tanto por ciento. Entonces nosotros tenemos que tener algo de señales para poder intervenir en esos elementos. Sí, precisamente es algo que me llamaba la atención. Las ligas barriales, bueno, ahora supe que hay tres normativas, ¿no? Las independientes, las asociadas, las independientes y algo así, no estoy seguro. Pero hemos escuchado muchas denuncias en muchos sectores del tema del manejo, del mal uso de las ligas barriales, y también hemos visto y hemos palpado personas que permanecen en la presidencia de las ligas barriales durante 10, 15 años. ¿Eso es legal? Efectivamente, mira, el año pasado salió una disposición, bueno, no es una disposición, es una, el Ministerio del Deporte le elevó una consulta a la Procuraduría General del Estado y hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que desde el año pasado ya está aplicándose. Ningún dirigente deportivo puede permanecer más de 8 años en un organismo deportivo sin importar el cargo que haya ocupado. ¿Sabes por qué? Porque anteriormente se confundía y se pensaba que la prohibición de reelección por más de 2 periodos consecutivos solamente tenía relación con el presidente del organismo. Entonces el presidente lo que hacía era, una vez que llegaba a los 8 años, porque la ley no le permite reelegirse, entonces lo que hacía es, el vicepresidente se lanzaba para presidente y el presidente se lanzaba para vicepresidente. Como no era el mismo cargo, no había ningún tipo de problema. Pero resulta que eso era una negociación, porque el vicepresidente después de 2 o 3 meses renunciaba y se quedaba nuevamente el otro, el que era presidente eterno, seguía en funciones 12 años. Y después de 12 años nuevamente, el presidente se lanzaba para primer vocal, se lanzaba el primer vocal para presidente y así cambiaban, renunciaban los dos y el presidente nuevamente llegaba a ser presidente, 14, 16 años consecutivos. Eso venía pasando. Ahora ya hay un informe de la Procuraduría General del Estado en donde dice que esa prohibición elemental para que se aplique la democracia y la renovación en los organismos deportivos se aplica para todos. Si el vocal ya tiene 8 años siendo vocal o fue vocal en el primer directorio, presidente en el segundo, ya no puede en el tercero ser secretario, tesorero, vicepresidente, ya no puede, está prohibido por norma legal ya ahorita. Ya, o sea, esa es una de las normativas que salen que en donde ya no pueden quedarse, porque prácticamente se ha visto que se quedan ahí años y años y 20 prácticamente años, se jubilan en eso. Y lo más indignante es cómo muchos de ellos viven mucho mejor que las personas que participan dentro de estas ligas y no tienen esos recursos. Efectivamente, se quedaban 20 y 30 años y cuando pasaba algo se peleaban hasta legalmente, judicialmente con cualquiera por mantenerse en la teta, pero ya ve usted los indicios que yo le doy cómo funciona este tipo de situaciones. Ya le digo, ya hay un pronunciamiento de la Procuraduría
Procuraduría General del Estado, que su aplicación y su respeto es de carácter obligatorio. ¿Quién tiene la obligación de hacer respetar eso? Es el Ministerio del Deporte cuando hace el registro de directorios. Ya, si un dirigente estuvo 8 años, sin importar el cargo que haya ocupado, ya no puede cambiarse de puesto y decir, me voy a la reelección después de 8 años. Ya no permite la norma ese tipo de viveza criolla. Perfecto, bueno, magnífico. ¿Cuáles son las competencias o cuáles son las áreas en donde el observatorio puede infligir? Me gustaría ser un poco más detallado, es decir, básquet, fútbol, deportistas, aún no topamos todo el tema de los deportistas, pero ¿qué áreas nomás se puede influir el observatorio del deporte ecuatoriano? A ver, aquí hay que ser contundente. En todas las áreas del deporte ecuatoriano que estén regentadas o practicadas bajo un organismo deportivo que se financie con recursos públicos. No es solamente por disciplina deportiva. Digamos, el fútbol en su mayor cantidad es privado, lo manejan clubes privados, nosotros allá no nos metemos. Pero si Concentración Deportiva de Pichincha, dentro de sus disciplinas, tiene la práctica del fútbol, del básquet, la natación, nosotros tenemos injerencia porque la ley nos permite hacer la vigilancia del recurso público y de un cumplimiento de la política pública. ¿Qué es la política pública? La política pública no es nada inventado, no es el agua tibia, es simple y llanamente observar lo que dice la ley y que esa ley sea cumplida por los organismos deportivos. Sí, y todos sabemos que dentro de las organizaciones deportivas existen reglamentos, los reglamentos de becas de los deportistas, los reglamentos de viáticos de los deportistas. Como esos viáticos son cubiertos con recursos públicos, entonces efectivamente que se cubra lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley o el reglamento? Dice que el dirigente deportivo, los deportistas, los entrenadores tendrán el mismo viático, la misma cantidad de viáticos. Antes, cuando yo era entrenador, te hablo del 2009, 2008, 2010, 2006, etcétera, etcétera, el entrenador tenía un viático, qué sé yo, te voy a poner un presupuesto de $10. El deportista recibía $2 de viático, $2 de viático, el entrenador recibía 10 y el dirigente recibía 15. Imagínate tú. Ahora la norma establece que la designación de los viáticos tiene que ser equitativo. Si el viático general es de $30, el deportista recibe 30, el entrenador recibe 30 y el dirigente recibe 30. Entonces nosotros tenemos incidencia en todo eso. Las facultades propias de nosotros están netamente determinadas en el instructivo, que son justamente, como te digo, vigilar el cumplimiento de la política pública, la buena inversión de los recursos públicos y una atribución adicional que nosotros tenemos, que tenemos la facultad de proponer soluciones a este tipo de problemáticas. Por eso nosotros hemos incidido muchísimo en el tema de la creación de la nueva ley del deporte, que todavía no ha sido posible aprobar una nueva ley del deporte, porque nosotros con todos los equipos técnicos, como 30 profesionales de la actividad física con títulos de PhD, investigadores científicos, nosotros hemos propuesto una nueva ley del deporte, una reforma del deporte, pero que sea estructural, que surja efecto, que ningún dirigente pueda ser dirigente en más de un organismo deportivo, porque ahora mismo tenemos dirigentes deportivos que son presidentes de 3, 4, 5 organismos deportivos, pues. Eso no es democracia, no puede permitirse ese tipo de cosas. Entonces estamos peleando en eso. Por ejemplo, nosotros hemos pedido que se ponga requisito para ser dirigente deportivo, que se ponga que se tiene que tener título en el área que tú vas a dirigir, porque yo te digo, y lo he dicho públicamente, cuando llaman a concurso de fiscal, ¿por qué yo no puedo participar para fiscal? Simple y llanamente porque la norma dice que tienes que tener un título de abogado, 10 años de experiencia. Yo soy magíster en cultura física y entrenamiento deportivo y no puedo participar. Entonces, ¿acaso esa no es una violación de mi derecho de participación? ¿Y por qué en el deporte cualquier sinvergüenza, la última rueda del coche puedes venir a ser dirigente deportivo o ser presidente de un organismo deportivo? No. No estamos de acuerdo con eso. Y por eso es que nosotros, como colectivo, profesionales en estas ciencias, vamos a defender nuestra profesión. Cada quien tiene que ir a su profesión. Porque, a ver, abogados dirigiendo el deporte. ¿Qué tan mal les va de ser abogados que vienen a meterse al deporte? ¿No cogen un caso como abogados? Médicos dirigiendo el deporte. ¿Tan mal les va en sus consultorios? ¿O no tienen trabajo para venir a dirigir el deporte? ¿Acaso que nosotros los profesionales de la actividad física somos incompetentes para dirigir nuestro propio sector? No, absolutamente.
Sí, perfecto. Eso es un tema muy interesante. Cuéntanos un poquito acerca de esta ley del deporte ecuatoriano. Me parece muy interesante y algo que la ciudadanía debe enterarse, debe saber, porque también a base de eso se debe consolidar un apoyo macro, porque como tú lo has dicho y me parece razonable, que cada quien debe estar en su área. No pueden estar médicos dirigiendo el deporte o deportistas dirigiendo un centro de salud. O sea, no podría Efectivamente. ser el caso porque obviamente cada uno se especializa en sus propias áreas. Entonces deben estar dentro de sus Correcto. áreas profesionales en sus áreas. ¿Cómo funciona esta ley? ¿Cuáles son los procesos, los parámetros de esta ley? Cuéntales un poquito a nuestro público para que se enteren, conozcan y también contactos. ¿Cómo pueden hacer para participar e incluirse en apoyar el Observatorio del Deporte Ecuatoriano? Bueno, efectivamente, tenemos una ley vigente desde el 2010 que ya no cubre las necesidades actuales, que está caduca, como se dice en la voz popular. Hay que reformarla, hay que actualizarse. Los deportistas tienen otro nivel de exigencia ya actualmente. La ley del deporte específicamente norma las atribuciones, los deberes y atribuciones del Ministerio del Deporte como ente rector y norma los procesos tanto de la creación de clubes, tanto de las ligas deportivas cantonales, asociaciones, federaciones y comités, Federación de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano. Cada quien tiene sus atribuciones y tiene que cumplir con esas obligaciones y atribuciones. El ente rector del deporte tiene la facultad de intervenir los organismos deportivos cuando existen algunas falencias, como es poner en riesgo el patrimonio deportivo, estar en acefalía cuando no se eligen directorios dentro de los tiempos pertinentes. Y nosotros es ahí en donde hemos creído con todo nuestro equipo incidir, porque es nuestra facultad como observatorio proponer una nueva ley del deporte que se ajuste a las nuevas realidades. Como te digo, al Ministerio del Deporte hay que quitarle atribuciones, porque tiene como 22, 23 atribuciones, pero ni siquiera cumple 2 de las atribuciones que tiene 22. Hay que quitarle atribuciones. Al sistema deportivo ecuatoriano, darle una administración deportiva, que el dirigente no sea en asamblea general, sino que se escoja por concurso de méritos y oposición una persona que administre un organismo deportivo 8 horas diarias trabajando con un sueldo, porque ahora se dice ad honorem, claro, ad honorem, pero te roban todo el dinero por las espaldas. ¿Ah? Entonces, el dirigente deportivo no gana sueldo. ¿Y qué te parece un dirigente deportivo que administra 5 millones de dólares en un organismo deportivo y solo viene un día a la semana a firmar documentos? ¿Tú crees que se está administrando correctamente eso? No, absolutamente. Nosotros en la ley del deporte estamos proponiendo que los recursos que ingresan a las organizaciones deportivas por autogestión, te hablo de coliseos, de estadios, son infraestructura que fue construida con recursos públicos. Al ser construida con recursos públicos, tiene que ser auditada por la Contraloría General del Estado, no por auditorías privadas. Ese es un gran punto. Requisitos para los dirigentes deportivos: no ser dirigente en más de 2 organismos deportivos, no permitir la reelección consecutiva tampoco. Hemos propuesto grandes cambios nosotros en la ley del deporte. Claro, la asamblea todos sabemos que es política. Anterior, en la administración anterior, estuvo para segundo debate, en la que feneció por el tema de la muerte cruzada. También se iba a llevar a cabo el tema de la discusión del segundo debate. Se vencieron los plazos y ahora la asamblea no puede llevar la ley del deporte al segundo debate porque hay tiempos y plazos en donde se puede llevar el primer debate y el segundo debate. Se vencieron esos plazos y ahora la asamblea tiene que empezar de cero a hacer una nueva ley del deporte. Entonces, en eso es lo que nosotros estamos incidiendo positivamente, y pues desde luego nosotros como observatorio hemos hecho grandes denuncias, hemos hecho grandes procesos de investigaciones, como el que actualmente estamos poniendo en consideración de la opinión pública de la Asamblea Nacional, que es la investigación relacionada con los deportistas que compiten en la modalidad del deporte para personas con discapacidad intelectual que presuntamente no tendrían esa discapacidad. Hay deportistas que a ver, ese tema es interesante, o sea, ¿hasta dónde ha llegado? O sea, supe de asambleístas, hasta el Consejo de Participación Ciudadana, que tenían carnet de discapacidad. Hay deportistas con carnet de discapacidad. Efectivamente, te voy a contar cómo funcionó el tema de investigación del observatorio sobre ese tema. Nosotros recibimos denuncias de deportistas y de padres de familias en las que se quejaban que sus hijos se iban a retirar del deporte porque nunca iban a tener la posibilidad de representar al Ecuador mientras existan
mafias, así nos decían, mafias en el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Entonces nosotros desde aproximadamente hace 2 años atrás abrimos una investigación y resulta que ya hemos presentado la denuncia a la Asamblea Nacional en medios de comunicación. Ahora nuestra denuncia se va a tratar mañana a nivel internacional con una periodista de Reino Unido, en donde en Reino Unido también se está investigando un caso de presunta falsedad de discapacidad intelectual, y nos enviaron documentos en donde en muchos países hay mucha gente involucrada en estos procesos, no solamente es Ecuador. A ver, aquí te hablo de 6 deportistas de los 14 que están en Juegos Paralímpicos en París 2024. Estos deportistas desde el 2015 aproximadamente ya ingresaron al sistema paralímpico. Hasta el 2015, estos deportistas de entre 11 años para arriba compitieron 7 años consecutivos, entre 1 y 7 años consecutivos en el deporte convencional. Ojo con lo que te digo, compitieron en el deporte convencional y tenían buenos resultados. A partir del 2015 migran al sistema paralímpico, obtienen carnet de discapacidad, se hacen evaluar afuera, consiguen la elegibilidad para representar al Ecuador, compiten en Tokio 20+1, consiguieron medallas, y ahora en París también. Pero aquí hay 3 elementos claves. El metodólogo de la Federación Deportiva del Carchi, de donde provienen estos deportistas, claramente lo dice en un video, en una entrevista, que estos deportistas nunca reportaron que tenían ningún grado de discapacidad. Sus padres nunca lo reportaron. Ojo con lo que te estoy diciendo, competían en el deporte convencional. El segundo elemento contundente que nosotros hemos encontrado en la investigación es que estos deportistas tienen licencia de conducir tipo B. Tú me dirás, y la opinión pública me dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Es que la ley dice que las personas que tengan discapacidad intelectual menos del 30% hacia abajo podrán obtener una licencia de conducir tipo F, no B. Tipo F, previo al cumplimiento de un requisito adicional, que es un informe de un psicólogo o un informe de un psiquiatra. Pero resulta la sorpresa que estos deportistas tienen licencia de conducir tipo B y con un grado de discapacidad, escúcheme bien clarito lo que le voy a decir, de 36 hasta 70%. 70% con una licencia de conducir tipo B. Hermano, algo no cuadra, algo está pasando, algo raro hay ahí. Y el otro elemento que hemos encontrado contundente es que una de las deportistas que está compitiendo en París 2024 con supuesta discapacidad intelectual, en los datos del registro civil, esta deportista o esta persona consta como una persona con discapacidad física. Discapacidad física. ¿Y cómo es que viene compitiendo sin ningún problema en Ecuador a nivel internacional como en la modalidad de deporte para personas con discapacidad intelectual? No cuadran las cosas, no cuadran las cosas. Entonces, ¿podemos saber los nombres de estos deportistas? ¿Perdón? ¿Podemos saber los nombres de los deportistas que tienen estas discapacidades? ¿Sabes que no? Nosotros nos estamos reservando el nombre de estas deportistas justamente para no caer en el problema de la revictimización de los deportistas, ¿no? Lógicamente que nosotros ya hemos presentado una denuncia pública en la Asamblea Nacional, tiene todos los datos, todos los nombres, porque lógicamente que se hace una investigación a personas que tienen nombres y apellidos y números de cédulas, pero nos estamos reservando el nombre en las entrevistas justamente para no crear ese morbo o esa sensación, ¿no? Eso sí. Sí, perfecto. No, y es real, y por eso era la pregunta, podemos, porque realmente no hay que revictimizarlos o victimizar a personas cuando están cometiendo actos de corrupción o algún delito que realmente nos perjudica, perjudica a la sociedad en sí. Sabes que me agrada mucho conversar y conocer todos estos temas. Antes de finalizar, me gustaría, dentro de las competencias que ustedes tienen como observatorio, se puede también fiscalizar, porque vemos quejas de muchos deportistas que no son apoyados por el Ecuador. Pero también vemos desde la otra parte que hay los recursos que se han destinado para tales actividades y que nunca llegaron para los deportistas. Incluso deportistas que viajaron y tienen que estar sobreviviendo en esos sitios, pero sí se han dado recursos. O sea, hubieron las denuncias de que llegaron los recursos para esa actividad. El deportista tenía que tener los recursos y al final del día no tiene. Se están quedando las personas que están manejando al deportista, el equipo técnico, no sé quiénes, pero se queda arriba y el deportista que el que se saca al aire, el que representa, está sobreviviendo.
Mira, lo que pasa es que aquí hay algunos problemas. Cuando se trata de manejo de recursos o dinero, hay muchos problemas. Primero, sí es verdad que el Estado en muchos gobiernos viene debiendo a los deportistas de alto rendimiento, que son los que nos representan en Juegos Olímpicos o Paralímpicos o en competencias internacionales y que reciben un estipendio económico del Ministerio del Deporte por el tema del alto rendimiento, que te hablo de una remuneración básica hasta 7.5 remuneraciones básicas, $3,220 aproximadamente. Sí, es verdad. El Estado muchas veces les debe 4, 5, 6 meses a los deportistas esos recursos que son como un sueldo para el deportista, para que cubra sus necesidades. Pero lamentablemente a veces hay otro tema, el atraso del propio Estado hacia los recursos que tiene que transmitir a los organismos deportivos. Pero ahí viene el contravuelta, ahí vienen dos elementos en contra. Uno, que se le transfiere esos recursos al organismo deportivo y el organismo deportivo, porque está peleado con el deportista, le cae mal, no le entrega esos recursos para los eventos internacionales al deportista. Ojo con eso, ese es un hecho real que sucede en el Ecuador. El otro hecho es que lamentablemente a veces cuando el Estado paga puntualmente a los deportistas, este recurso por parte de los deportistas no está siendo bien administrado. Ese es otro elemento crítico. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que muchos familiares, padres, madres, hermanos, etcétera, están arrimados a los deportistas y prácticamente esos recursos económicos, el mantenimiento de toda la familia o comprar bienes, etcétera, etcétera. Entonces está siendo mal invertido, está siendo mal administrado. Y como nadie controla eso, entonces los deportistas resulta que la federación no les da y no tienen para los pasajes. Y ahí viene el tema de la rifa, del hornado, que todos hemos visto. Porque si ellos tranquilamente con ese sueldo pudieran cubrir esas necesidades eventuales y luego la federación les va a devolver. O sea, tiene que generarse ese grado de responsabilidad también de los deportistas. Aquí hay una gran culpa de los deportistas porque no saben administrar estos recursos. Por ejemplo, ahora mismo, los deportistas que ganan medalla de oro en París 2024 reciben $150,000. Si ganan 2 medallas son $300,000 porque hay una deportista que está a punto de ganar 2 medallas de oro. Ojo, $300,000, casi $500,000. Oye, eso te alcanza para vivir 60 años de vida, tranquilamente. Pero si los mal inviertes y después estás quejándote que sí, que el Estado, porque aquí hay una gran responsabilidad. Oye, nadie te obligó a que seas deportista, nadie te obligó a que cojas esta profesión, nadie te obligó. Yo me quejo mucho cuando veo que los policías y los militares empiezan a quejarse cuando los mandan o los trasladan de aquí a Santo Domingo. Pero si tú escogiste voluntariamente esa profesión, el Estado no es que tiene que darte todo, mantenerte todo, hasta lustrarte los zapatos. Tiene que haber un grado de responsabilidad de la sociedad también sobre esos recursos económicos. Y los deportistas no son la excepción, compañero. No, los deportistas no son la excepción. Aquí hay que poner las cosas claras también, el dedo sobre la llaga. Hay deportistas que son muy responsables, que tienen ya su inversión, que tienen departamentos, viven de eso, etcétera, por una buena administración. Pero ¿y qué hacemos con nosotros también? Porque el Estado no les hace un seguimiento, pues. Ese es un gran problema. Sí, perfecto. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Lamentablemente, el tiempo es muy corto en redes sociales. Agradezco mucho tu participación. Me encantaría seguir conversando de estos temas. Espero tener otra oportunidad y seguir conociendo más de la gestión del Observatorio del Deporte Ecuatoriano, que me parece una muy buena iniciativa, algo que no se ha dado. Espero que nos genere también muchas bendiciones, podría decirse así, ya que no sé la palabra adecuada. Y mensaje, palabras y números de contacto, ¿cómo pueden hacer las personas para contactarse? Si saben de este tipo de corrupciones, ¿cómo pueden hacer para denunciarlo por medio del observatorio y el observatorio que tome cartas en el asunto? Gracias, Ronald. Sí, efectivamente, pues nos pueden buscar en YouTube como Observatorio del Deporte, en las redes sociales y nos consigues, ahí nos encuentras. Una vez que nos encuentras en Facebook, ahí están todos los datos de correo electrónico y número de teléfono. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos por seguirnos. Recuerden, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy estuvimos aquí con el magíster Edison Mendoza, con quien nos dio a conocer qué es lo que realiza el Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Denle like, compartan y sigan más de esta información. Los esperamos el día de mañana. Pasión, te afana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres
El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.